Ok, muy bien. Yo los voy dejando pasar, no te Oh, preocupes por eso. ok, sí, sí, sí. Pues buenas tardes a los que ya andan por ahí. Leonardo, Álvaro, Alfredo, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos. Muy bien, gracias. Bueno, Álvaro, vamos a platicar Hola. mucho hoy, ojalá que platiquen mucho. Gracias por sus tareas, que no deben ser tareas, debe ser hacerlo por gusto y con gusto, ¿no? Creo que el arte tiene que ser así, tiene que hacerse de manera gustosa y maravillosa y contenta. También tiene sus dificultades, ¿no? Cuando no salen las cosas, uno se pega de topes, pero hay que hacerlo con gusto, ¿no? Es sobre todo. Vamos a platicar un poquito de lo que mandé un material para y por ahí algunos links pues, autores, directores de artes escénicas, unos más nuevos que otros, y unas claves por ahí, un texto sobre claves de lo que se llama el teatro postmático. Me encantaría que empezaran a opinar, quien quiera, qué pensaron, qué vieron, qué les extrañó. A lo mejor algunos de ustedes nunca habían visto algunas propuestas de esas. A lo mejor las tienen súper conocidas, no lo sé, pero sería bien interesante que me comunicaran sus impresiones sobre estas formas de crear que tienen que ver con la narrativa, por eso estamos aquí. Tienen mucho que ver con la narrativa, tienen mucho que ver con otras propuestas como cinematográficas también, que están en eso, que están en estas fusiones. Claro que el cine pues es el arte que ha abarcado así todas las artes, ¿no? De manera tremenda. Y y pues, ¿quién quiere empezar? Aparte de que se tiene que apuntar a alguien porque vamos a hacer esta propuesta que hice de que lean por lo menos, yo dije 10, pero si no quieren, pueden ser menos, no importa. Que lean su texto tratando sobre todo de pensar en que son esa voz que le pusieron al texto, ustedes. Ustedes se convirtieron, porque además yo creo que lo hacen, o sea, cuando uno escribe desde el personaje, ¿no? Imaginándose quién es ese personaje. Y muchos lo hacen maravillosamente bien, de manera súper intuitiva, y eso es lo que queremos ver. Digo, no, yo no voy a ponerles palomitas o no palomitas, nada más vamos a explorar, ¿no? Vamos aquí hasta divertirnos un poquito. Leonardo, ¿quieres decir algo? Sí, respecto Algo? a lo que usted nos comentaba un poquito acerca de las impresiones de estas propuestas de artes escénicas, muy brevemente, me gustó muchísimo, o sea, desde el inicio, y fue precisamente el primero, la propuesta de Castellucci, de Inferno, perdón, me pareció curioso, y en la parte práctica de la puesta en escena de lo que se está grabando, cómo hay una interacción directa con entidades que no son humanas, ¿no? O sea, el hecho de que haya perros entrenados mordiendo a esta persona, simbolizando toda la violencia que puede haber, ¿no? O sea, detrás de toda la lógica que uno nos imaginamos detrás, ¿no? De que, claro, entrenaron a los perritos. O sea, lo estéticamente violento que es encontrarte con esa escena mientras hay un plano bajito, casi a ras de suelo, en el que uno de los perros resalta mientras le da un poquito una mirada de afrenta a la otra pared que no se ve, que está como detrás de la cámara, ¿no? Ese tipo de conversaciones, de miradas que ocurrió al menos entre los videos de las propuestas de Castellucci me gustaron muchísimo. Y de los otros videos, otra de las propuestas que me gustó mucho, fue esta creo que se llama, es Dimitris Papainiu, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Incluso desde el formato, además del juego como de las sincronizaciones de las entidades que tienen estas cabezas esféricas, ¿no? Que están jugando un poco con la movilización de las escaleras, la habitación
bueno, más bien como la galería blanca, que no tiene otra iluminación más que una serie de focos, ¿no? Un poco como qué ocurre con la topología tan lacónica que ocurre y el juego que hay entre esas imágenes. Me llamó mucho, o sea, en lo visual fue una cosa que me gustó muchísimo y fueron mis dos propuestas favoritas en lo que personal, pues. Sí. Yo les puse una de las favoritas, tengo mucho más, ahí se las voy a ir compartiendo, porque hay mucho que ver. Y bueno, Dimitri, que es griego, él es artista visual, él empieza como artista visual, él tiene una tradición como artista visual enorme, primero se educó en eso y después se pasa a la escena, ¿no? Y entonces aquí es donde vemos como dos artes que podrían parecer distintas y no poderse complementar, cómo se complementan, ¿no? Y además se observa mucho en la propuesta visual, ¿no? O sea, hay pinturas ahí, ¿no? Vivas, pero son pinturas, ¿no? Entonces, y por cierto, las cabecitas esas está manejado como máscara corporal, aparte de otras cosas que hay ahí como máscaras, ¿no? Son personajes máscara, por así decirlo, ¿no? Que se alejan un poquito de lo humano, pero son máscaras humanoides, voy a decirlo así. Sí. Ok, gracias, Leonardo. Álvaro. Hola, buenas noches. Sí, pues digamos, respondiendo a la pregunta de hace rato, yo había estado expuesto muy poquito a este tipo de arte, por goteo, digamos. Entonces, bueno, pues he estado viendo, eh, ahora sí que en ese afán, pues de irme impregnando de esto, de ver cómo es, me leí los textos también, todo lo de los de ultramar, por ejemplo, y eso ha ido ayudando a entender todo este ejercicio que hacen de asumir la voz, que puede ser la voz de una entrevista de Dalí de hace 40 años o la voz de un diálogo de una película, incluso esa parte en que interactúa con un personaje de una película, una actriz en este caso en vivo, ¿no? Entonces, pues son cosas que yo no había visto, que la verdad no conocía y que estoy pues apreciando, ¿no? Pero estoy en esta etapa en que simplemente estoy viéndolo antes de procesándolo, ¿no? Tratando de asimilarlo. Son ideas muy interesantes, muy novedosas. Creo que las entrevistas también ayudan a entender lo que hay detrás o la introducción, por ejemplo, ya ves que nos enviaste un video que es una introducción a lo que hacen los de Ultramar. Es un video blanco y negro de una Sí, profesora, algo así. Esa sí. explicación creo que ayuda mucho a apreciar más lo que se ve en los videos, ¿no? Entonces, pues nada más agradecerte que nos compartas todo este material y bueno, pues asimilando y ensanchando horizontes, ¿no? Súper, súper. Es que eso es cuando me invitó Eduardo, le dije, pues lo que puedo compartirles es lo que hago, ¿no? O sea, cómo he expandido mi manera de escribir, de ser autora y obviamente pues me jala pues, de lo que vivo, ¿no? Que es de las artes escénicas, ¿no? Entonces por eso he descuidado un poquito la escritura, sigo escribiendo, yo escribo todos los días, pero mi expansión hacia allá pues me ha jalado hacia allá, ¿no? Es un trabajo brutal, o sea, este fin de semana no paré, leí algunos de los textos que mandaron, gracias, no he leído todos, prometo hacer comentarios y leerlos todos, y ver lo que hay ahí, ¿no? Lo que me compartieron ustedes, que creo que es riquísimo que lo hayan hecho, ¿no? Muchas gracias. Sí, y seguimos. Qué bueno que lo están viendo y viviendo de alguna manera. Leonor, creo que tenías la mano alzada desde hace rato y no te hice caso. Leonor. Hola, profe, perdón que tengo la cámara apagada, pero es que si la prendo, muere. Ok. No, estaba pensando en el material textual y pensaba un poco en cómo el teatro, cómo se sigue reflexionando sobre lo posdramático desde un textocentrismo. Entiendo que los materiales para visualizar tienen que ver con despegarse un poco de eso, ¿no? Es como referencias que salgan de lo textual, pero me parece increíble que los teóricos o las teorías sobre el teatro o lo posdramático no confíen en que las artes vivas pueden ser producción de conocimiento de sí misma, más allá
de tener que explicar. Eso es como algo que me sigue llamando la atención. Ese lugar, porque además, de alguna manera, toman bastante de las vanguardias, etcétera. Tiene que ver también con romper un poco con lo aristotélico, más que nada, y con cómo funciona nuestra mentalidad narrativa del cuentito y de que hay que contar siempre una historia y que siempre que hay que estar entendiendo lo que se está percibiendo. Y me parece que a veces o sea, obviamente hay otras texturas, otras textualidades, pero las que generan reflexión sobre esto suelen ser muy didácticas, que no está mal porque después se ha avanzado un montón en la teoría del teatro, pero nada, eso es algo que me llama la atención. Igual me parece maravilloso el material, pero es algo como que me gusta destacar, así que lo formal, porque me parece que lo posdramático tiene que ver mucho con la forma. Con un discurso, como pensando el discurso como estilo. Y también que no tengo, a veces no tengo puntos porque tengo mucha ansiedad. Que también habla de Bob Wilson, pero la mayoría de los ejemplos sí fueron rupturistas, pero siempre a partir del texto. Siempre dramaturgos, la mayoría de las veces hombres, pero siempre dramaturgos. Como que parten del texto para romper con algo. Y nada, no es como un juicio de valor, es solamente algo que me llama la atención y que me interesa de este material. Muchas gracias. Sí, te contesto rápidamente. En efecto, todavía hay mucho esto de partir de un texto. En nuestro caso particular, es muy difícil a veces saber quién trabaja con texto y quién no, porque no siempre el texto está sobre la escena. Nosotros no trabajamos sobre ningún texto, el texto va apareciendo conforme vamos investigando en los laboratorios que tenemos. No hay texto, podemos hacer un texto al final de la obra, una vez que la obra o la pieza o eso que hicimos como propuesta surge. Para mí, en efecto, estoy de acuerdo contigo absolutamente que las artes vivas generan conocimiento por sí mismas, sin duda. Sin duda, para mí inclusive el instinto y la intuición de un artista es pensamiento, aunque trabaje desde ahí. Para mí es pensamiento. La intuición no es algo que se da así como una información en abstracto, no, es pensamiento. O sea, a partir de que ponemos a funcionar nuestro instinto, nuestra intuición, hay un pensamiento y una información detrás que podemos, después que la descubrimos, escribirla si queremos, y si no queremos no la escribimos, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Leonor. Estoy muy de acuerdo contigo en cuanto al texto. Inclusive yo siento que el texto, cuando existe de antemano al crear una pieza, amarra. Si no hacemos un texto que tenga la flexibilidad, o sea, un concepto que tenga la flexibilidad de cambiar e irse adecuando a cómo la obra va surgiendo y va apareciendo, no sirve para nada, más que como encadenamiento, ¿no? a una idea. Entonces, estoy de acuerdo contigo. No sé si coincidimos, pero espero que sí, que me haya explicado. Sí, okay. Gracias. ¿Alguien más quiere? Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Justo pensaba que a mí me provoca un poco de angustia esto de pensar que se puede hacer algo sin texto, porque yo lo que hago son textos, ¿no? Sin embargo, me he visto en la necesidad de incorporar algunas otras cosas para contar una historia, como pequeños gráficos u otras cuestiones de artes visuales o artes gráficas, y me he divertido muchísimo. Entonces sí me doy cuenta que de pronto para crear y para contar una historia no necesariamente necesitamos el texto, pero estoy apenas en los principios de esto. Yo vivo en una ciudad en donde, bueno, el teatro es muy mínimo, no tengo mucha experiencia en artes escénicas ni como espectador. Sin embargo, es un terreno que me interesa mucho, y me interesa sobre todo esa posibilidad de poner el texto en pausa y poder usar otros elementos para contarlo, ¿no? Cosas visuales, auditivas, movimientos, gráficos. Me entusiasma esa posibilidad
de la que de pronto, a pesar de que siento que no podría hacerlo, han salido algunas cositas. Le agradezco mucho, gracias. Sí, claro que puedes hacerlo, es cosa de hacerlo. Sí, sí, te entiendo totalmente. Y bueno, hay una distinción, sobre todo, Leonor debe conocer todo ese discurso, inclusive que ahora se le llama dramaturgista. Hay como 10 conceptos distintos sobre el dramaturgo convencional, digamos, que trabaja al lado de un director y que le ayuda a hacer los textos o no, en fin, ¿no? Nosotros en nuestro caso, bueno, somos 2 directores, creadores. En este caso, como yo escribo, yo sí voy escribiendo a partir de lo que va surgiendo en los laboratorios. No necesariamente, lo voy a insistir, está en la obra, pero sí está en el concepto, ¿no? O sea, son escritos que se comparten con los creadores escénicos y que eventualmente surgirán y aparecerán en algún lado, en algún ensayo crítico, en cómo se comparte esta obra a nivel de escritura, ¿no? Ok, ¿quién más quiere? Leonor. No, eso que decías de como que se van generando capas de concepto y de producción de conocimiento subrepticias que no tienen que clarificarse en lo que se ve. Y yo creo que es interesante trasladar esto a la narrativa o al texto. Cuando se trabaja, no sé, una novela, por ejemplo, me parece que los procedimientos que tienen las artes vivas y las artes escénicas que se hacen hoy, o muchas de ellas, es lindo para pensar cómo sería la escritura no sé, de una novela, tomando en cuenta esto. Es obvio que cuando una persona escribe no sé si es obvio, pero cuando una persona escribe una novela, hace todo un camino de investigación y escribe y reescribe, pero tiene que ver con otra cosa, me parece. Tiene que ver con algo más conceptual, más de un gesto. Hoy cuando mencionabas esto de de las formas de los procesos, son gestos. Y pensar que una novela puede ser un gesto y no tanto contar una gran historia, que me parece que esto tiene que ver con el teatro postdramático, o por lo menos con el material que compartiste, me parece interesante. ¿Cómo podemos generar novelas o cuentos o artefacto libro que sean gestos y no que sean tanto un virtuosismo enorme, y más hoy en día cuando, no sé, en el momento en el que vivimos, donde las conexiones sensibles que podemos tener con los materiales no tienen por qué venir a partir de las grandes historias o los grandes relatos, o algo así. No sé, pienso a partir de esto, de lo que se plantea. Un poco lo que contabas, que tuviste que actuar de otro escritor. Esto me parece que la propuesta de que un escritor, o sea, que un escritor se salga de lo literario, texto, escribir, el grafo sobre el papel, para generar un gesto y después repensarlo, te hace pensar, te hace, bueno, esto mismo, producir conocimiento de otra manera, te mueve las neuronas de una manera muy distinta a lo que es lo que conocemos como la escritura. Y que eso, por lo menos para mí, en lo personal, es muy sano para la creación. Y yo lo agradezco mucho. Está Sí. muy bueno. Sí, porque además de eso yo creo que es de aquí para allá, se lo voy a decir así, de las artes escénicas hacia la escritura y de la escritura en reversa, ¿no? O que alimenta de alguna manera también las artes escénicas. Por platicarte algo, Idea de una pasión, por ahí les compartí un video, Idea de una pasión que surge a partir de la pintura de Guillermo Cuitca. La inspiración fue esa pintura que es argentina. ¿Eres argentina? Perdón. No, soy de Uruguay, no, profe. Uruguay. Pero no Bueno, importa, está todo bien, todos me dicen lo mismo, ya me acostumbré. Ok, perdón. Bueno, el caso es que Guillermo Cuitca, que es un pintor argentino del cual partimos, es una escena dramática donde hay una gente asesinada, desnuda, tirada boca abajo, y hay 7 personajes que están viendo aquello. Nosotros, cuando empezamos a trabajar esta historia a nivel escénico,
¿Qué hicimos? Bueno, para mí, mi manera de contar y de poder conceptualizar toda la pieza fue empezar a trabajar el punto de vista de cada uno de esos personajes. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué relación tenían con ese cuerpo muerto, asesinado, lleno de sangre, etcétera, etcétera? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué lo veían? Y en fin, fue un trabajo de cerca de un año montar esta pieza, que fue además, hasta la fecha existe, tiene 12 años de existencia, ha estado en Europa, ha estado en México, se ha presentado para hacer una obra de artes escénicas mexicanas, se ha presentado pues más de 150 representaciones, ¿no? Idea de una pasión es una obra que tiene muy pocos textos, pero todo lo que dice a partir de la máscara corporal, que son gestos, pero para mí no son solo gestos, están hablando, están comunicando de otra manera, pero están comunicando, ¿no? Entonces, ahí eché a andar todo mi conocimiento como narradora, pero también al mismo tiempo estaba la influencia del cine, ¿no? Le he platicado a otras gentes, que a Eduardo inclusive, había escenas donde los intérpretes se congelaban y yo no veía cómo empezaban a andar, como si le hubieran puesto forward al video, ¿no? Reversa, y corrían en reversa perfectamente bien. Y de verdad el público era así como, ¡ah! ¿Cómo lo hicieron para que corrieran en reversa si están en vivo, ¿no? O hacer muchos frises, o hacer una cantidad de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el cine, y no con necesariamente la narrativa como la pensamos, ¿no? Entonces, para mí es importante esto, y por eso les hablaba yo del artista multidisciplinario, que se deje influenciar por estas distintas maneras de narrar, ¿no? En el caso de los ultramarinos, que son personajes que no hablan más que con la mirada, con el gesto, quizá, con las emociones, creo que dicen mucho, y lo que dice el público que los ve es: me comunicaron muchísimo, me comunicaron todo lo que somos como seres humanos, por todo lo que pasamos como seres humanos, todo lo que sentimos, ¿no? Ellos solo se contestaban de qué trataba la obra, porque no hay algo que los guíe, ¿no? Para que muchas veces queremos entender una pieza de artes vivas, si no es de entender, es de sentir, es de ver qué me hace reflexionar, es de ver qué pasa en mi cabeza para tratar de entenderla, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver un poquito o un muchote con el arte conceptual, ¿no? O sea, cómo el espectador es el que termina de hacer una pieza, ¿no? Es el que termina, es como el artista visual, él pone el cuadro ahí, y quien recibe el cuadro termina de pensar qué quiso decir ese pintor. A veces no tiene nada que ver con lo que quiso decir el pintor, pero como uno lo recibe con esos referentes y con lo que está exponiendo ese artista visual o ese artista performático, uno va a terminar de reflexionar, ¿no? Que creo que el arte, si no nos hace reflexionar, para mí, creo que no sirve, ¿no? Esa es una de mis posturas por ahí. ¿Quién más quiere exponer? Sergio, te veo muy pensativo, ¿no es cierto? Sergio, ¿quieres comentar algo? Sí, cómo no. Pues leí el texto igual este que era medio, sí estaba medio verboso, pero sí me lo eché todo, el de la cosa postdramática. Yo lo que decía en mi comentario muy breve de la tarea es que pues no sé de nada de dramaturgia o muy poco, pero pues sí me pareció interesante esta idea de, creo que lo tocaba un poco de honor, ¿no? De un teatro donde ya no sea el texto lo que importe, sino como creo que habla como de la ceremonia, ¿no? Como de la ceremonia y ese momento como ahí como de intercambio medio espiritual entre artista y audiencia. Eso me gustó mucho, y porque de lo teatro, bueno, esto no sé si es teatro, pero algo con todo esto que dicen que a mí me trae a la mente es esta obra que es más, me imagino que es más danza, pero esta obra de Pina Bausch, como, sí es Pina, ¿no? Pina Bausch, Sí, la de Pina Bausch. La consagración de la primavera, ¿no?
que es como, Sí, yo me acuerdo que desde no. que vi como, digo, nunca la he ido a ver, ¿no? Pero desde que vi los videos, justo en alguna clase de teatro nos pusieron esos videos o de artes escénicas. Ujú. Y pues sí, me parece impresionante, ¿no? Que es una obra de danza, pero que a la vez que tiene algo como mencionabas, como narrativo, ¿no? O sea, está como contándote de una manera muy abstracta y a través de danza, pues una historia como bastante descarnada, ¿no? No sé, me acordé de ese ejemplo ahorita que estamos hablando de esto que es un poco de teatro posttextual. No sé qué opinas tú. ¿Se parece que eso es teatro, más teatro que danza, más danza que teatro? En fin, me acordé de esa. Muy buena, por cierto. Sí, Consagración es la primera obra de Pina Bausch donde ella siente que empieza a romper con la danza conservadora y tradicional de su época, ¿no? Es la primera y la hace en los 80s, un poquito antes del 78 creo, es cuando la estrena. Pina Bausch fue un artista, ya murió, fue un artista muy radical en el sentido de lo que hizo con la danza. Ella decía, a mí no me importa cómo se muevan mis bailarines, me importa por qué se mueven. Y eso marcó muchísimo de la danza expresionista alemana, que influyó en muchísimos, ¿no? Muchísimos, digo, muchos la han copiado infructuosamente, pero creo que sí es un parteaguas de la danza teatro. Ella se consideraba danza teatro, no se consideraba nada más danza. Y inclusive la última pieza que trajo, o sea, son piezas, digo, a mí me da muchísima tristeza que, que desde los 80s, donde yo vi gran teatro de todo el mundo, pues ya en los 90s empezó a bajar a quienes invitaban porque eran muy caros, porque no podían pagarlo. De hecho, Pina Bausch demandó al Cervantino en algún momento, digo, aquí es el chisme de las artes escénicas. Pina Bausch trajo una obra por última vez en el 93, que se llamaba Claveles, y que ella habla de que esta pieza era la pieza más light que tenía, porque era muy impresionante. Yo estuve en Alemania 6 meses becada y vi cerca de 10 obras de Pina Bausch, entre ellas una obra que se llamaba Un hombre ha gritado en la montaña, que duraba 3 horas la pieza, y yo salí así, pero con el corazón a todo lo que daba, porque ella era vamos, lo que hacía era denunciar la violencia hacia la mujer y en general hacia la humanidad, ¿no? Era brutal lo que se veía en escena. Y sí, pues sí, muy impresionante, ¿no? Creo que ya no la vamos a poder ver más que en video porque ya murió, su compañía sigue ahí, han mantenido algunas piezas, pero sí, los últimos años de Pina ya no fueron de esa violencia, ya no quería, realmente ella ya no quiso entrar a estos procesos violentos porque pues eran muy fuertes, ¿no? Eran muy fuertes, pero bueno, ella sintió la necesidad de hacerlo, ¿no? No, Pina Bausch para mí es así, yo le hago así, ¿no? O sea, y le hice así porque fue para mí una influencia declarada importantísima en mi trayectoria, ¿no? Y sí, para mí es danza teatro, es una fusión. Sí. ¿Sí te aclaré, Sergio? Más o menos. Sí, gracias. Considerada dentro de la danza más, y voy a hacer una crítica a veces a las instituciones, y no hablo de la UNAM, ¿sí? En general, esta idea siempre de querer poner a los artistas en un cassette, ¿no? Ah, tú eres escritor, ah, no, tú eres de danza, ah, no, tú eres de teatro, y no hay manera de repente de decir, perdón, pero hay artistas que están usando una cantidad de disciplinas que no puedes encasillarlos en algún lado. A mí me han entrevistado y me dicen, pero ustedes hacen arte conceptual. No, por favor, no me encasillen, no me pongan títulos, no me definan, porque en ese momento a mí no quiero entrar, ¿sí? Para mí la libertad que puedo tener sin que me definan, y me ha costado porque para los escritores no soy escritor,
soy escritora, entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y resulta que pues simplemente lo que estoy trabajando pues es lo que soy, ¿no? Artes escénicas. Y yo insisto, la gente ahorita de teatro nos empieza a jalar. Difícil, gente nos invita a alguien de teatro y dice, ah, sí, como ustedes son de danza. Otra vez, digo, ya ni bailan nuestros artistas escénicos. Nuestros creadores sí, la mayoría son bailarines porque así nos conformamos. En algún momento, además, a mí sí me interesa que esos artistas que tengo sean, conozcan muy bien su cuerpo, tengan una conciencia corporal que nos es muy importante. Y a veces la gente o los actores de teatro no la tienen tan desarrollada, ¿no? Y entonces sí, los hemos entrenado 10 años en lo que necesitamos. Entonces, pero inclusive en Europa, hemos estado los últimos 3 años, excepto los 2 de pandemia, en Europa nos llaman nuestros intérpretes, sus intérpretes, no nos dicen ni artistas, ni bailarines, ni nos meten en ninguna casilla, a veces sí, no digo que no, pero sí, estamos ahorita pues invitados tanto a festivales de teatro como a festivales de danza. Pero hay una idea muy generalizada y es del mundo, no nomás es de México, de encasillarnos como tú eres escritor, tú eres diseñador, tú eres no sé qué. Por cierto, eres diseñador, ¿verdad, Sergio? Sí, sí, de oficio, sí. Ok. Entonces, qué rico que puedas incorporar tu trabajo de repente a lo que haces escrituralmente, ¿no? Y de eso pues vamos a hablar, yo creo que también, ¿no? O sea, por ejemplo, como hay, no sé si conocen a Sebald, pero Sebald es un escritor que puso fotografías constantemente en sus novelas, ¿no? El mismo Belatín, ¿no? O sea, Belatín tiene un montón de trabajos que son gráficos con textos, en fin. ¿Quién más quiere comentar? Para pasar a leer, sí, Humberto. Hay una frase ya en la parte final del texto en la que hablas de las vanguardias y en ella se refiere al espectador en el sentido de el papel que juega el espectador cuando acude al teatro. No acude a mirar, sino que lo invitan, es invitado a ser parte del espectáculo, a intervenir en el mismo. Esto de alguna manera pues explica lo que muchas veces, al menos en el particular, ve uno, yo lo veo, danza, gesticula, participa no solamente de manera presencial, sino sensorial, es parte del espectáculo. Ahorita que mencionaba usted que la experiencia de ver a Pina Bausch allá en Alemania, una de sus obras, estar en una obra de esa naturaleza es meterse con todos nuestros sentidos, ¿no? Meterse en ello y de repente esto rompe totalmente con lo que uno está acostumbrado a ver un parlamento, a escuchar un parlamento, a interpretar un parlamento y esto rompe totalmente con lo tradicional, ¿no? Por eso habla también ahí de las vanguardias, de las vanguardias. Sin duda alguna, para mí, al menos este texto me permite, me deja más claro qué es lo que uno ve en el teatro contemporáneo, qué es lo que uno siente, qué es lo que uno percibe cuando asiste a un espectáculo de esa naturaleza, que, bueno, al menos, desgraciadamente, bueno, yo veo, yo trato de verlos, no tengo la posibilidad de verlos mucho en vivo, pero sí soy de pronto me acerco a este tipo de espectáculos pues a través ahora de los videos. Y vaya que, pues al menos para mí fue esclarecedor esta parte, ¿no? Ya no solamente ser el espectador, sino ver, sentir, participar del espectáculo que ahí aparece. Sí, sí, sí. Inclusive yo creo que para mí hay dos maneras de implicar a un espectador que creo que a partir de la nosotros
que de verdad esté ahí, creo real, verdadero para él. Una gente muy importante que en este, es un coreógrafo. Ella me decía, bueno, pero Desapareció. Ah, Ahí viene, ¿no? Está entrando. volver a donde nos quedamos. Sí, creo que nos quedamos en que esta mujer checa nos preguntaba cómo hacen para que se vea tan honesto lo que ellos están sintiendo y transmitiendo. Muchos teatreros hacen a experiencias que se murió, cuando se murió no sé quién, y entonces lloré mucho, y entonces el intérprete lo he probado durante todos los años que llevo trabajando con intérpretes. Nosotros podemos tocar nuestras fibras emocionales más profundas, donde no sabemos ni por qué llorar, ¿cierto? A esa que no me escuchan, creo que no me escuchan, déjenme ver. En este momento te escuchas bien. Sí, ok. Bueno, este trabajo que hacemos es de muchos años de investigación. Hemos logrado escenicar esos universos verdaderos y que sean lo más honesto posible en lo que están haciendo. Y ese ha sido, bueno, de alguna manera, pues, lo que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Nosotros como compañía, ¿no? Entonces, quería compartir por... ¿Quiere comentar algo? Porque yo quisiera que algunos leyeran sus textos, de cómo lo vivieron cuando lo escribieron y que nos lo pusieran aquí. Sí, voy a desconectar me voy a desconectar mi teléfono, sí. Espérenme un segundito, sí voy a pedir que desconecten dispositivos. Ok. Sí, después poner tu teléfono sin vuelta. Sí, y 40 ya regresé. Espero que se desconecte. Bueno, bueno, yo quisiera ver si todo el tiempo, pero híjole, con que pasen algunos. ¿Quién quiere leer su texto? Y ese personaje que estaba por ahí.
¿Ya me escuchan ahora sí? Más o Ok. ¿Qué hago? ¿Desconectaré mi cámara? A ver si así me escuchan mejor. Dinos, ¿quieres leer? ¿A quién preguntan? Ángel, estás con la mano creo que levantada. ¿Quieres leer? Sí, ¿Quién quiere? es que antes de mí creo que la levantó primero Álvaro. como quieras, por mí no hay problema. Bueno, déjenme, ¿les leo o comparto pantalla? Con la pura lectura está bien, ¿no? Sí. Vale. Bueno, el ejercicio no le puse título, pero dice así. Claro, lo veo muy clarito, sí, fíjate cómo se manifiestan, lo sientes, eres una persona muy capaz, te lo juro. De mí te acuerdas que todo lo que deseas se va a cumplir, ahí viene tu deseo, ese deseo tan grande que tienes, se te va a dar el amor también. ¿Qué? No, no, no. Él es alguien con quien vas a aprender mucho, sí, pero alguien más viene, alguien de tez blanca, joven, él es la manifestación de todo lo que has querido. ¿Eres una persona miedosa? ¿A qué le tienes miedo? Yo te veo viviendo de esto, sí, lo llevas en los ojos, sí, lo demás es hobby, tú no lees, te hablan, y por eso sientes que lees. Las cosas que sabes aquí no son por lo que significan, sino porque las sientes ahí. ¿Ves? Te digo, tú tienes una estrella muy grande, una estrella que alumbra, que alumbra, que alumbra, tanto, 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 que espera. ¿Me dejas sacarte una carta más? Es un 7. Piensa en ciclos, 7 días, 7 horas, 7 meses, 7. No somos heridas abiertas, mi niño. Sí, Ángel, me recordaste a Bernhard, ¿lo conoces? Al escritor alemán. No, búscalo porque te va a gustar. Tomás Bernhard. Es un escritor que trabaja mucho con la repetición. Digo, ya sé que en poesía hay muchos textos de esta manera, pero él es narrador. Búscalo, te va a gustar. Tomás Bernhard. Álvaro. A ver, les voy a compartir pantalla. Ahí lo ven, ¿no? El texto lleva por título Mírala. Y bueno, comienzo. Llueve, es un aguacero. Los que entran a la estación llegan corriendo a la escalera y casi tropiezan con ella y con su instrumento. Farfullan algún reclamo, pero están demasiado interesados en sentir en sus rostros y sus miembros castigados por el agua fría el cálido vaho pegajoso, como de establo, que por hoy se recibe con gusto y no quieren detenerse a discutir. Desaparecen en la estación. Ella sigue. Está trapeando bajo la lluvia, pero no hay rastro de la bonomía de Gene Kelly en lo que hace. Lo suyo parece penitencia más que baile. Pasa el trapeador por los escalones y apenas lo retira vuelven a ensuciarse los espacios que acaba de limpiar. De vez en cuando moja el trapeador en una cubeta que también recibe el aguacero y se desborda. La miro desde un techito en que me protejo de la lluvia. Debería escribir cobertizo. Debería escribir que me guarezco de la tormenta debajo de un cobertizo. Pero eso suena muy de libro y esta lluvia es real, está helada y sí moja. ¿Le habrá dicho el supervisor que trapeara, aunque está lloviendo? ¿Le habrá dicho, son las 6 y el aguacero es irrelevante para la agenda de limpieza? ¿Le habrán dado la orden de estar allí y hacer eso o fue iniciativa suya? ¿Podrá tener una iniciativa suya?
aunque si la miro bien, no parece estar allí, apenas si se aparta las tiras de cabello mojado de la frente. Desplaza el trapeador con la precisión de un artista, casi danza con él. Pero ¿es ella? ¿Está allí? Parece muñeco de reloj cucú más que persona. Mírala, ¿ya la viste? ¿Tú también la ves pasando un trapeador mojado sobre unos escalones empapados por la lluvia? ¿No te parece que este cielo es más gris? ¿No sientes que alguno de los dos, ella o nosotros, se ha dislocado terriblemente? ¿No te da miedo? Si yo fuera valiente y supiera qué hacer, iría hacia ella y le arrancaría el trapeador de las manos. La miraría a los ojos hasta que los viera secos. Le preguntaría si todavía se acuerda de su nombre. Mírala, mírala, ¿ya la viste? Bueno, pues ese es mi texto. Gracias. Sí, gracias Álvaro. Gracias. Yo sí leí tu texto antes y me llamó mucho la atención la manera en que cuenta. Es un narrador testigo, ¿no? Que ve a esta mujer y se pregunta, porque además fue lo que me provocó a mí, ¿no? Cuando describes a esta mujer que barre y que no sabes por qué barre bajo la lluvia, etcétera. Es como ese personaje que él ve y observa, es un personaje muy enigmático, creo yo, ¿no? O sea, quiero saber más la historia de esta mujer, ¿no? Y creo que el propio narrador se lo pregunta, ¿no? No sé si era así, Álvaro. Eso es lo que me dejaste a mí. Sí, yo la vi, igual me dejó muy inquieto por qué está trapeando si no tiene ningún sentido. Evité escribir la palabra absurdo en el texto porque quería que esa fuera la conclusión Claro. del lector, no que estuviera plasmada ahí, pero sí me parecía un caso horrible de alienación y entonces Claro. lo puse ahí. No se me ha olvidado. Sí, quería preguntarles algo en esta escuela de escritores, digo, es por curiosidad, porque, bueno, yo en lo que trabajo hacemos como este ejercicio de observación entre todos los que estamos en el lugar, en el Zoom que estamos escuchando, y damos, quizá vez no a tiempo que todos, pero algunos si quieren comentar algo sobre el texto de los compañeros, a mí me encantaría oírlos. ¿Qué dicen? Sin tenerle miedo, ¿no? Es un análisis, pues, o sea, creo que es algo que se hace mucho en los talleres literarios, cómo recibe uno y con qué se queda finalmente el creador, artista que recibe una crítica constructiva, prefiero que sean constructivas en general, un análisis sobre lo que escribió, ¿para qué? Para ver con qué se queda, ¿no? ¿Cómo lo recibe el otro? Porque creo que eso es bien importante, como les decía yo, ¿no? El lector, yo trato al lector tanto como un espectador, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere decir algo sobre esto? Se me quedan calladitos, Dios mío, les voy a prender las cámaras. ¿Quién quiere decir algo? Álvaro. No, bueno, yo no. No, Sí. tú leíste, Bueno, sí, respecto cierto. al texto de Ángel, me gustó como sin decirnos dónde está ni cuál es la situación, se va revelando, ¿no? Que es una lectura de cartas de tarot. Me gusta cómo construye las frases. Por supuesto, ya hemos visto en otros trabajos de él que tiene por ahí dijeron, ¿no? Una musicalidad muy percusiva, muy interesante, muy particular de él. Y bueno, pues eso es lo que me queda a mí. Claro, todos siempre tenemos esta inquietud de qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche, ¿no? ¿Será este el amor de mi vida o no? Etcétera. Y creo que eso está muy bien manejado en ese texto que él presentó. Sí, ¿alguien más? Sí, Leonardo. Sí, respecto a los dos trabajos, tanto el de Álvaro como de Ángel, sí coincido con eso que menciona Álvaro, ¿no?
Y ahorita con el comentario que hiciste tú también respecto a Thomas Bernhard, fíjate que no había notado eso. A Bernhard lo conocí por Horacio Castellanos Moya, por la obra esta suya que hizo de precisamente de Thomas Bernhard en San Salvador. Y sí, sí me lo recordó muchísimo esto que mencionas. Creo que es uno de los grandes puntos. Es lo mismo que dijo Álvaro, es muy, muy musical, que se basa en como ciertas repeticiones que logran un efecto sonoro que al menos es como bastante palpable en el estilo de Ángel, como es un poquito también tanto en su construcción prosaica como en la creación poética, ¿no? Que lleva un poco su sello. Coincido totalmente con ese punto, ¿no? Y con la de Álvaro también, en lo mismo que él dijo sobre su propio texto, una de las cosas que me gustó fue que, o sea, pues evita, ¿no? El asunto de decir, la situación per se es absurda, ¿no? Más bien es una propiedad emergente de la descripción de la propia situación y uno se topa con ella. Entonces eso me gustó bastante de ambos textos. Sí, ¿alguien más? Sí, yo quería comentar en el caso del trabajo de Ángel. Yo creo que lo que Ángel nos ha presentado y lo que nos presenta a menudo es un ejemplo de cómo él incorpora otros elementos, a pesar de que es palabra, se da uno cuenta de la musicalidad de una serie de imágenes que luego no son del todo textuales, sino que apelan muchísimo a los sentidos y que nos hacen ver las cosas de una forma mucho más vívida. Yo creo que Ángel tiene esa cualidad de hacer este blending de formas y este juego con la palabra que es muy, muy efectivo. Y en el caso de Álvaro, pues sí nos queda esa sensación de misterio luego de leer su texto de quién es esta mujer y por qué hace lo que hace de trapear bajo la lluvia. Creo que los dos hicieron un ejercicio muy bien logrado. Sí, de acuerdísimo. Quería decir, Ángel dice que sí, que le gustaría mostrar cómo es la forma del texto. Sí, Ángel, adelante. Si te dejan compartir pantalla, creo que lo puedes hacer. Así quedó el texto. Padrísimo, me gusta. Me gusta mucho. Sí, que no quería compartirlo pensando también en la conexión de internet que se puede entorpecer, pero ya después, cuando estaba escuchando, o sea, cuando vi el ejercicio de Álvaro, sí pensé que era necesario mostrárselos, porque pues la forma tiene mucho que ver como con la idea de cómo se construye el punto de vista, ¿no? Y pues parte del comentario que también tenemos que hacer, que era la experiencia de creación, la verdad es que ahorita estoy muy traumado con la traición de Rita Hayworth, entonces, pues eso fue mi acercamiento a esta idea de Puig, ¿no? De cómo se construyen los narradores como a través de las paredes, y pues esto es lo que hice. No, pues padrísimo. Me gusta mucho, Ángel. Qué Gracias. rico que lo hayas compartido. ¿Quién más quiere participar de los que están aquí? ¿Quién quiere leer? Ay, Dios mío, ¿qué horas son? Me corren cuando tengan que correrme, por favor. Pues puedo leer el mío, digo, aprovechando la inercia. Sí. Ok. Viene. A ver, perdón, se me ha trabado un poquito la pantalla, espero que ahora sí me escuché. Quise hacer un ejercicio sintético que condensara la situación en la que estuve pensando como la imagen detonadora del ejercicio, ¿no? Más bien eran 4, pero uno se les fue. Sí, por allá. Yo creo que el fulano se aprovechó de que la plaza estaba hecha un enredo de mentadas de madre y en medio de tanta mano y tanta patada alcanzó a colarse entre uno de los recovecos del gentío. Pues no sé si arrastrándose, pero da igual cómo. El chiste es que estaba y luego ya no. Y los otros 6 se quedaron, donde los ve. Sí, eso me dijeron a mí también. No son gente de aquí, ya se imaginará.
Yo tampoco supe hasta que Cata nos avisó en el grupo que andaba rondando el pueblo una camioneta blanca que venía de fuera. No sé quién fue el que dijo lo de los niños, pero ya nos pasó así una vez. Por eso la gente se puso como se puso. Sí, vienen y se los chingan. Estudiantes, mis huevos, ya se ven grandecitos. Por eso, pues. Ey. Chance y sí, aunque la verdad no creo que haya patrulla que venga hasta ahora. Y si la hay, veo difícil que los policías se animen a intervenir llegados a este punto. Pero igual cálele, usted hable. A lo mejor alcanzan a llegar antes de que les prendan fuego. Y listo. Gracias, Leonardo. ¿Alguien quiere comentar el texto de Leonardo? Bueno, mientras alguien comenta, yo comento. Creo que está muy bien logrado, Leonardo, esta como impronta con el lenguaje y inclusive con la velocidad en la que leíste, ¿no? Esta impronta de urgencia y de preocupación con la violencia, ¿no? O sea, hay ahí algo que deja sentir en cómo lo leíste y cómo lo escribiste, ¿no? A mí me gustó mucho eso. Y creo que si era tu intención, está bastante bien logrado. ¿Quién quiere comentar algo sobre el texto de Leonardo? Vamos, que allá afuera nos van a criticar fuertemente, entonces hay que acostumbrarse a la crítica. Yo no estaba muy seguro hacia dónde iba y el final, que es la vuelta de tuerca mayor del texto, es lo que hace, creo que todo el texto, porque de verdad que el cierre es magnífico, Leonardo. Estoy de acuerdo contigo, Sergio. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería comentar, siento que lo único que le recomendaría a Leo sería arriesgarse un poquito más con el lenguaje. Siento que más que una emulación, digamos, como de un habla coloquial, se siente más como una impostación, como una especie de, no sé si llamarlo como argot de enciclopedia, como si estuviera todavía un poquito encajonado en ciertas ganas de obedecer a cierta racionalidad. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, creo que lo que lo que yo te recomiendo, Leo, es que te avientes a jugar con las interjecciones, que te avientes a jugar con las acentuaciones para que el lenguaje se sienta todavía más, no sé, si la idea es que vaya también como sobre esta idea como del chisme, de la percepción de la calle, creo que podrías lograrlo mucho por ahí. Sí, yo te recomendaría mucho porque tiene muchas cosas, Daniel Sada, de esta violencia. Él era norteño, ¿no? Era del norte, y habla de toda esa violencia que se ha sufrido, no ahorita, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, échale un ojo a Daniel Sada. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. No me tocó conocerlo en vida, pero gracias a Antonio Ortuño, un poquito joven, pues me apresuré a leer porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, ¿no? Y pues obviamente quedé deslumbrado de, uno, lo difícil que es abordarlo, pero dos, este gran hipertrofia verbal que tenía él. Sí, 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 absolutamente. Me gustan mucho sus cuentos. Sí, 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 sí. sí lo tengo muy presente a él como autor. Sí, y hay que leerlo como cuentista, tiene cuentos muy ricos, muy divertidos además, o sea, como cuentista tenía un sentido del humor muy padre, y y sí, creo que a veces es difícil agarrarlo, pero una vez que lo agarra uno, es muy rico leerlo, ¿no? Sí, además de eso, creo que es un escritor que tenía una cosa en muchos casos en sus textos como muy cinematográfica, ¿no? Parecía que traía una cámara ahí, ¿no? O sea, viendo todo lo que sucedía ahí, ¿no? En los primeros textos porque parece
mentira, la verdad nunca se sabe, es súper cinematográfico en algunas partes, ¿no? O sea, pudimos estar viendo ahí la camioneta llena de cadáveres, hace como un zoom inclusive de acercamientos, tiene una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, recomendaciones nada más, ¿no? Ok, ¿quién más quiere leer algo? Son las 8:20, yo creo que nos da tiempo de alguna otra lectura por ahí. Paco. Hola, soy Pablo. Ay, Pablo, es que ya no veo, perdóname. No te preocupes. Solamente quería agregar algo al comentario del texto que se acaba de leer. Yo soy peruano y no me ha disonado para nada, quizá porque no conozco a fondo la jerga mexicana, el texto de Leonardo. O sea, me ha parecido súper fluido para un oído foráneo. Y quería comentarle eso porque creo que puede resultarle útil Claro. tener una perspectiva un poquito más de lejos. Yo envié mi trabajo tarde, no sé si lo puedo leer igual. No, Pablo, desgraciadamente me dio tiempo de leer como 5 porque me llegaron casi todos ayer en la noche y entre hoy en la mañana yo doy clase todo el día hasta casi llegar con ustedes. Entonces, pero prometo Pero leerlos. te pregunto si puedo leerlo el mío ahora. Es breve, es breve. Ah, ahorita, claro. No, sí, por favor, Pablo. Ya, Sí, ahí va. sí, de que hablabas de que si yo lo había leído. Ay, No. por cierto, háblenme de tú, que cuando hablan de usted luego no sé a quién le hablan. Muy bien. Soy Marcela y soy de tú, por favor. Muy bien, Marcela. Spaghetti Muy bien. Western. Era la hora de las sombras largas en la calle principal del pueblo. Afuera solo estaban los dos pistoleros, camisas mugrientas, sombreros ajados, calibrando sus miradas ceñudas en silencio. Las manos de ambos oscilaban alertas alrededor de las cartucheras respectivas. Los habitantes fisgoneaban tras los postigos entrecerrados de las casas. El boticario se bebió un tónico para los nervios. La cantinera rompió su racha de 4 años sin fumar. El sheriff simuló extraviar su estrella. Y los que no apostaron por el uno o por el otro, se mearon ahí en donde estaban esperando a que truene el desenlace. Al fin, cuando se agrizaban los colores de la tarde, los rivales se movieron con cautela hasta alcanzarse y entrechocar los torsos y los labios. Sí. ¿Alguien quiere comentar el texto de Pablo? Ahora sí les voy a pedir que abran sus cámaras para verles las caras. No, no es cierto. Bueno, construye la tensión magníficamente y nos da una salida muy, muy inesperada. Buenísimo. Sí. Sí, coincido contigo, Alfredo. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tristana. ¿Cómo estás, Tristana? ¿Quieres comentar algo? No sé. No, o sea, así como comentar algo de crítica, no, porque realmente todo lo que hace Pablo me encanta y está genial, entonces, pues eso. Eso también es crítica. Sí, o sea, por supuesto que el te gustó, el gusto tiene que estar a lo mejor argumentado, pero vamos, la crítica es positiva, pero es rica, ¿no? Además, yo creo que Pablo se va con mucho gusto que le digas eso. Me Sí. gustó mucho que, pues a pesar de que también es un ejercicio más o menos sintético, pues dentro de la extensión no ocurre lo que dijo Alfredo, ¿no? De que hay esa tensión que se planta bien de inicio a fin, hasta en la propia resolución. Entonces es un buen manejo de recursos a pesar de que había como, por el propio planteamiento del texto, no es tan extenso, pues eso también me agrada bastante de cómo se desarrolla. Sí, a mí también me gustó mucho. Te lo voy a argumentar ya sentadita y leyéndolo
con todo cuidado, pero sí, me gustó mucho. Quería, antes de que terminemos, porque esto se acaba en 5 minutos, comentarles la siguiente, no me gusta decirle tarea, pero es ejercicio que se los doy como una especie de, que además ya muchos por ahí veo que lo hacen y me encantará que lo sigan haciendo, es que escogieran una imagen. Puede ser una foto, puede ser una pintura de algún personaje y que a ese personaje le pongan la palabra. O sea, imaginen ese personaje, cómo está en el mundo, cómo percibe el mundo, qué cuenta, qué hace en este mundo. Y se conviertan de alguna manera, entre comillas, se conviertan en él mientras escriben. ¿Qué les parece? Pueden subir la imagen si quieren, no sé si se puede hacer eso en el Classroom, pero si quieren y si se puede subir la imagen sería muy rico, y si no, pues nos la muestran aquí la próxima vez que nos veamos y ahí sí les voy a pedir que le entren todos los que puedan, todos. Sí, que lo pongan de retrato si quieren en su perfil, en vez de su foto bonita, pongan su imagen y lean su texto y todos platicamos sobre este ejercicio, que creo que les va a servir. Sí, Sebald, ¿sí saben quién es Sebald? ¿Sí lo conocen? Estuvo nominado inclusive al premio Nobel en algún momento, se murió antes. Se murió de un infarto intempestivamente. Déjenme ver si tengo aquí su libro. Creo que no. Bueno, Sebald es un escritor que a mí me gusta mucho, muchísimo. Y Sebald ponía, en muchas ocasiones, ponía fotos en sus textos, en sus novelas. Y en algún momento pues le preguntaban que por qué ponía fotos y ponía recortes de periódico y ponía cosas así. Y contestó de manera que a mí me pareció muy, muy simpática o hermosa, no sé ni cómo expresarlo. Dijo, para que no crean que los escritores estamos tan locos. O sea, que partimos de algunas cosas que nos dejan las imágenes, el mundo, la lectura de noticias, y bueno, si uno va al recorrido de lo que hacen muchos escritores, pues es totalmente cierto, ¿no? Y no es nuevo, yo creo que no es nuevo para ustedes tampoco, ¿no? O sea, desde Cortázar o muchísimos del boom latinoamericano ponían cosas en sus grandes pizarrones con tachuelas, ¿no? Y ponían noticias de periódico, usaban la nota roja, usaban fotografías que les impactaban, usaban muchas maneras, son muchas maneras, pero enriquece, y yo creo que sí enriquece mucho acudir a todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y yo creo que ustedes lo saben mejor que yo. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, pero este ejercicio tiene más que ver con interiorizarnos en eso que vemos, ¿sí? En esa imagen que vemos, que me gustaría que les gustara, no de gustar de gusto sublime o bonito, no porque sean bonitos las imágenes, sino porque ese personaje que está en esa imagen les dice algo muy importante. Así como ahorita vimos textos que nos causaron un enigma, o que la imagen que usó Alfredo para contarnos su historia le produjo un enigma. Bueno, ¿qué imagen escojo que me produce un enigma? Y casi todas las pinturas y casi todas las fotos tienen una parte enigmática. ¿Qué imaginamos a partir de esa imagen? Volviéndonos ese ser que está ahí, que está puesto en ese lugar y en ese cuerpo, y en esa mirada, en ese pensamiento de ese que está ahí en la imagen. No nosotros, volvernos ese ser que está ahí. A ver, que háganlo de manera intuitiva, instintiva, llámenle como quieren, pero es un ejercicio de un pensar
de otra manera que no somos nosotros, sino nos convertimos en ese otro. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Si tienen dudas o callen para siempre. No, no es cierto. Si tienen dudas pueden escribir ahí en el Classroom o donde alguien me lo pase para poder. Sí, dime, Lilian. Ay, es que yo hice ese ejercicio para de esta clase porque creí que era así, lo entendí así ese día y me basé en una imagen, no sé si leyó un texto, fue uno sobre un hombre supersticioso. No. Bueno, me basé en una imagen que encontré en una revista vieja de letras libres. A ver si se alcanza a ver. ¿Eso está? No sé si alcanzan a verla. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pero no sé si funciona así o realizo otro ejercicio o uno más similar al de mis compañeros hoy. No, haz otro ejercicio de imagen, qué rico que ya lo hiciste. Okay. Yo te diría, hazlo siempre. O sea, siempre que puedas, practícalo y hazlo porque te va a dar muchísimas cosas. ¿Sí? Gracias. Y les voy a recomendar una cosa también. No sé si ya vieron una película que se llama En Cuerpo y Alma. En inglés se llama On the Body and Soul. Es una película húngara. Está en Netflix. Si tienen Netflix, la verán. Humberto Cruz, dices W.G. Sebald. Sí, es él. Humberto Cruz. Ese es Sebald del que te estoy hablando. Bueno, esta película On the Body of Soul, nada más como un ejercicio de mirada, Véanla, por favor, es una narrativa interesantísima la de este hombre, no les tiene que gustar, es una película, voy a decirlo así, difícil, a mí me fascinó, pero véanla, porque sería muy rico que habláramos de ella. On the Body and Soul, En Cuerpo y Alma en español, es una película húngara y pues échenle un ojo a todos los que puedan verla. Les quiero advertir que tiene una escena muy violenta, como a los 2 minutos de que empieza la película, o no sé, 5 minutos. Aguanten vara, porque no es así de violenta, ¿no? Es una película que al revés tiene otra cosa. Tiene otra cosa muy interesante sobre nosotros los humanos. Sí, pues creo que terminamos, pero no sé si se quieren quedar, nos quedamos otro ratito. ¿Tienen alguna otra duda? Aquí estamos. Y si no la resolvemos ahorita, yo creo que la podemos resolver en el... No sé qué tipo de comunicación hay con los maestros. Sí es el Classroom, ¿verdad? Para que pregunten o si tienen dudas. Sí, en el Classroom o me pueden ellos mandar mensaje y yo te lo mando a ti. Cualquiera de las dos opciones. Ok, perfecto. Otra cosa que les voy a prometer es un ejercicio que voy a hacer. Sí, Pablo Ignacio, esa es. En Cuerpo y Alma. Altamente recomendada. Estuvo premiada en su momento, desde hace 2 o 3 años esa película. Lo otro, les prometo darles una lista de los escritores que a mí me han interesado en la vida. Yo empecé a leer no es presunción, pero sí empecé a leer muy chiquita. Tengo muchas influencias de muchísima gente. Soy admiradora de todos los escritores del mundo. No puedo decir que tengo, pero pues tengo algunas preferencias por esta manera de expandir la escritura hacia otras búsquedas y se las voy a compartir. No voy a abarcar a todos los que tengo por ahí, pero voy a tratar de poner los más importantes, igual que mis autores de cine, cuáles son los que han influenciado en mi pensamiento, sobre todo. No quiere decir que yo use o trate de hacer lo que ellos hacen, porque sería un desatino. Yo hago lo mío, yo busco mi propio lenguaje y mi propia manera de trabajar. Nunca pretenderé ser ninguno de ellos,
pero creo que será rico que conozcan pues esta historia personal, digamos, de qué es lo que veo, qué me gusta. A veces tengo gustos raritos, pero pues se los comparto. Ya ustedes sabrán con qué se queda. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, se los prometo, es promesa que hago. Entonces nos despedimos. Ángel, ay, qué bueno que te conocí. Dios mío, estabas ahí escondido en tu foto. ¿Cómo estás, Ángel? Mucho gusto. Creo que era foto también. No sean malos. Prendan su cámara un ratito, aunque sea para despedirnos. Creo que me congelé, ¿verdad? ¿O se congelaron ustedes? Te escucho bien. Ninguno de los dos, ninguno de los todos. Ok. Escúchame. Ok. Entonces es hasta las, es que es hasta las 8:45, Eduardo, Escuela de Escritura, ¿estoy bien o estoy mal? Si no, Sí, hasta las 8:45. no, mira, entonces estoy en la loca. Es que sí, perdónenme, que estoy con muchas clases todo el día, entonces ya no sé cuál es cuál. Pues entonces seguimos. ¿Quién más quiere leer su texto? Por favor. Pues si quieren, ya que enseñé la imagen, leo el mío. Sí, sí, sí. Va. Sí, por favor. Bueno, lo titulé Ten cuidado cuando visites a los muertos. Nunca me han caído bien los de tu especie, ¿sabes? Se cruzan a medio camino y ya le desgracian la vida a uno. Una vez, de niño, tuve un percance con uno como tú, y toda la noche sentí que sus ojos amarillentos me acechaban. Todavía siento eso a veces, sobre todo cuando me quedo a solas en la oficina intentando terminar un informe. Mi abuela me dijo que mi mala fortuna se debía a que un día me había traído tierra del panteón donde visitábamos al abuelo, que seguro por andar jugando se me había metido en los zapatos. Nunca pude confirmarlo porque solo hasta que después de una larga sobremesa familiar caímos en la cuenta de que llevaba 3 cumpleaños con una maldición encima. Un día antes de la fiesta me sucedió un accidente menor que me obligaba a mirar cómo mis amigos se divertían. Solo por eso creí la teoría de mi abuela. A mis 11 años decidí que no quería ni un festejo más. Y adivina, tengo 49 y desde entonces mis cumpleaños se han vuelto el anuncio de una calamidad. Una semana antes me cuido de toda amenaza. Nunca pido saleros, en casa no tengo ni un solo espejo. Cuido de no pisar grietas en la calle con una habilidad sorprendente. Rodeo toda escalera que se me atraviese. Los viernes y los martes 13 intento no salir de casa. Y cuando es inevitable, yo llevo conmigo un arsenal de amuletos contra la mala suerte. Solo los gatos negros, como tú, son imposibles de prever. Maldita especie. Seguro te preguntas ¿qué hago hablando contigo si tanto miedo te tengo? No te equivocas, es solo que la galleta de la suerte del lunes me dijo, la rueda de la fortuna empieza a girar, y naturalmente le creí. Organicé mi fiesta de 50 para mañana, y todavía no me ha pasado nada. ¿Qué amenaza podría ser ahora aquí a través de la ventana de mi casa? ¿Qué fue ese golpe? ¿Escuchaste? Mejor cruzo los dedos. Listo. Gracias, Lilian. Me recordaste un personaje real. Es un poeta que es así de supersticioso. Inclusive ve un gato negro y empieza a dar vueltas hacia su alrededor. Y yo digo, no, por favor. Pero bueno, ahí no les voy a decir el nombre porque ya es mucho chisme. Pero bueno, ¿quién quiere opinar sobre este texto? Pues me gusta que encierra mucho o delimita, encierra a esta persona a partir de esta serie de, obviamente supersticiones, pero que casi tuvieran como la inclinación de ser manías o vicios comportamentales que marcan un poco como las honduras de su persona en tanto al papel que tienen esas cosas en su vida, ¿no? Y que en esa manera tan compacta, pues reúna
aspectos bien puntuales de él, ¿no? Como lo que conlleva ser supersticioso, ¿no? Lo que te obliga a comportarte respecto a ciertas fechas o respecto a ciertos utensilios y artefactos. ¿Cómo lo definen el perímetro de esa superstición? ¿Quién es supersticioso? A ver, Pablo. Solamente para agregar que me gusta que resume toda una vida en un par de párrafos. Pero también nos sugiere, porque está conversando con un gato, que ya está mal en la cabeza, pues, ¿no? Y sin decirlo directamente, ¿no? Y eso me parece muy, muy bacán. Sí, de acuerdo contigo, sí, ¿no? Lo más sorprendente es que está conversando con un gato, ¿no? Finalmente, y pareciera que se cumple su superstición, ¿no? O sea, ya algo le pasó, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Ya algo medio grave está ocurriendo con su vida, ¿no? No sé. No sé si a lo mejor al revés, ¿no? Está metido en una magia riquísima que a lo mejor es rica de vivirla, ¿no? Yo no estoy en contra de la locura, al contrario, me gusta. En fin, ¿quién más? Y además, bueno, a mí me gusta mucho de Lilian este atrevimiento, que es muy jovencita y sin embargo está, bueno, yo la veo muy jovencita, está poniendo la voz de un personaje de 49 años, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy rico, ese riesgo, no sé si llamarle riesgo, ¿no? Pero ese atrevimiento, no siempre es fácil ponerse en los zapatos de alguien de 49 años, ¿no? ¿Quién más quiere decir algo? Yo, Sí. en el texto, Lilian, cuando se menciona lo de la maldición, creo que le haría mucho bien al texto que te refieras a ese momento o a esa parte de la vida de este personaje como la maldición, no una maldición. Porque así hablamos de que él ya la determina, ya la identifica, sabe que vive con esta cosa, ¿no? Entonces le das un poquito más de peso como fatalista a esta idea de estar maldito. Y creo que yo recomendaría cambiar la manera en la que se dirige al gato. Principalmente me hace mucho ruido esta idea de maldita especie, porque si estamos hablando de que es una persona que es supersticiosa, dentro como de este imaginario, digamos que un gato está casi a la misma altura que él, en el mismo plano de la creación, ¿no? Entonces, imagina cómo cambiaría el texto o qué sentido tendría si en lugar de inferiorizarlo por ser una especie animal, le hablara como si fuera su igual, como si lo detestara porque en teoría son iguales, ¿no? Yo sí soy supersticioso, también por eso cuando dijeron de un poeta que es supersticioso, yo dije, ay, no les voy a decir quién soy, pero sí, parte de esta idea de la magia no es como que haya una superioridad, sino es como estamos a la par de lo que nos rodea o de lo que se nos presenta. Entonces, es lo único que te haría como así un comentario. Muchas gracias. Eso de la maldición me gusta. Lo voy a aplicar y voy a pensar en el tono al que cómo se dirige al gato. Gracias. Ok, ¿alguien más? Creo que ahora sí nos acercamos a la hora de terminar, entonces, ¿alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien que no haya hablado por ahí? Miguel, Renata, bueno, no sé, no me gusta nombrarlos necesariamente, pero no sean tímidos. Ok.
Pues si no hay nadie más, pues yo creo que nos vamos despidiendo. Si les parece bien. O si hay alguna otra duda, por favor, de una vez podemos hablar de ella. Me parece que todo bien. Ok. Álvaro, ¿ibas a comentar algo? Ya no. Bueno, lo que pasa es que yo ya comenté varios, pero respecto al texto de Lilian, pues me gustó. Creo que tiene digamos, es muy coherente consigo mismo. Ya habiendo visto la imagen, creo que sí la retrata, sí hay esa relación con esa imagen que ella eligió. Me gusta que sea un monólogo interior, pero no necesariamente, o sea, a veces asociamos monólogo interior con algo que tiene que ser muy denso, muy profundo. Y no, bueno, puede haber este monólogo interior como más cotidiano y lo mismo que dijo Pablo, ¿no? O sea, es una vida trazada en un par de párrafos, entonces creo que es interesante. Sí, no, de acuerdo contigo, con los monólogos interiores está el maravilloso de Molly Bloom, que es de Joyce, que son como 20 cuartillas y es muy divertido, realmente es muy divertido y es completamente cotidiano, ¿no? Es la vida, el pensamiento de una mujer que de repente raya en la banalidad, pero es muy divertido. Digo, y al mismo tiempo está denunciando miles de cosas, ¿no? Entonces, sí. Ok, muy bien. Pues entonces nos vemos la semana que entra. Ármense con sus imágenes, por favor, trabajen con ellas. Y leamos para entonces con esta imagen. ¿Les parece bien? Nos despedimos. Buenas noches. Ok. Sí, de acuerdo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bonita noche, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Descansen todos.